Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta narración es para quienes buscan comprender la grandeza sin artificios, para quienes sienten cansancio del ruido cotidiano y desean encontrar en la historia una guía tranquila y verdadera. Aquí descubrirás el camino de Saladino, desde sus primeros pasos hasta su legado más profundo, comprendiendo cómo su vida puede ayudarte a ver con serenidad los desafíos del presente. Quédate conmigo y suscríbete al canal para continuar recibiendo historias que iluminan la mente y descansan el espíritu. Capítulo 1. Orígenes de un líder. Nació en Tikrit en un entorno marcado por el servicio militar y la administración, pues su familia formaba parte de una red de funcionarios kurdos al servicio de los zengíes. La atmósfera en que creció estaba impregnada de deber, lealtad y profundo sentido de responsabilidad, valores que moldearon su carácter desde muy temprano. Aquella base cultural y familiar le ofreció una visión clara del orden político que dominaba la región. No era una educación destinada al lujo, sino a la disciplina y la observación cuidadosa del mundo que lo rodeaba. La familia se trasladó poco después a Mosul y luego a Damasco, ciudades que marcaban la vida política del Levante islámico y que ofrecían un escenario vibrante para un niño atento. El contacto con estas capitales amplió su comprensión de las tensiones entre dinastías, la importancia de la jurisprudencia y el peso religioso en la vida pública. Allí se impregnó de una cultura que combinaba estudio, fe y estrategia. Cada lugar que conoció durante su infancia reforzó una visión pragmática del poder. En su juventud mostró inclinación hacia la ciencia religiosa, el estudio del Corán y la poesía árabe, una formación que más tarde influiría en su estilo de gobierno. La educación intelectual era considerada fundamental para los jóvenes de su entorno, y él aprovechó cada oportunidad para observar, aprender y reflexionar. Lejos de imaginar un futuro bélico, se interesaba por la filosofía moral y por el deber espiritual. Sin embargo, su destino lo conduciría hacia un sendero distinto. El ambiente político de la época estaba marcado por la fragmentación del mundo islámico y por la presencia de los reinos cruzados en la costa levantina. La tensión entre estas fuerzas moldeaba el futuro de la región y exigía líderes capaces de unir tierras divididas. Sus mayores lo instruían sobre los desafíos militares y las exigencias de la administración. Sin saberlo aún, aquellas enseñanzas serían la base de una vida dedicada al servicio y la reorganización política. El prestigio de su familia creció en la corte de los zengíes gracias a la lealtad y competencia de su tío Asad ad-Din Shirkuh, un comandante de enorme influencia. La sombra de este guerrero proyectaba sobre él un modelo de autoridad, disciplina y fidelidad incuestionable. Aunque no buscaba emularlo de inmediato, observaba cada una de sus campañas y decisiones. Esa figura se convertiría en la puerta de entrada hacia la vida militar. Durante los años formativos adquirió una comprensión profunda del equilibrio entre poder y justicia, un concepto que más tarde determinaría sus decisiones políticas. Entendió que un gobernante respetado debía ser firme en la guerra y generoso en la paz. Este ideal islámico de liderazgo, heredado de modelos anteriores, lo acompañaría hasta el final. Su personalidad se forjaba entre la reflexión, la modestia y un creciente sentido del deber. A medida que crecía, observaba cómo los conflictos internos debilitaban a los estados musulmanes y favorecían a los cruzados. Comprendió que la división era el mayor enemigo de la región. Ese análisis tempranamente lúcido marcó la forma en que miraría el tablero político. Las fracturas entre facciones religiosas y militares eran obstáculos que alguien debía enfrentar con paciencia y visión. Las ciudades que conoció le mostraron la majestuosidad cultural del mundo islámico, pero también la fragilidad de las instituciones. Mezquitas, escuelas, carabazares y mercados constituían el paisaje cotidiano que moldeó su sensibilidad.
Allí aprendió que la prosperidad dependía de la estabilidad y del respeto mutuo. Este entendimiento sería fundamental en sus futuros proyectos de unificación. El contacto con eruditos y jueces lo familiarizó con la importancia del derecho islámico. Él valoraba la estructura jurídica que sostenía a la sociedad, convencido de que la autoridad debía apoyarse en principios claros. Esta visión legalista lo alejaría de la arbitrariedad y lo acercaría a figuras religiosas respetadas que posteriormente respaldarían su autoridad. Su espíritu buscaba equilibrio antes que gloria. El carácter reservado y reflexivo que lo acompañó toda su vida comenzó a destacar en esta etapa. No era impulsivo, sino paciente y observador, cualidades apreciadas por los funcionarios que lo rodeaban. A pesar de su juventud, mostraba una madurez sorprendente en la forma de analizar situaciones. Esta personalidad sería esencial para navegar las complejas redes de poder del siglo XII. Aunque su familia esperaba que siguiera un camino administrativo o religioso, las circunstancias políticas y las decisiones de su tío lo llevarían a otra dirección. El avance de fuerzas extranjeras, los conflictos internos y la necesidad de líderes competentes transformaron su destino. Fue un tránsito gradual, casi inevitable, en una época que exigía compromiso total. Así comenzó la transición hacia un rol que no había sido su primera elección. Juan Sipols, final de su juventud, ya estaba preparado para asumir responsabilidades mayores dentro de su entorno político. Había aprendido el valor de la lealtad, la importancia de la educación y la fragilidad del orden regional. Su formación combinaba espiritualidad y pragmatismo, una mezcla que definiría una era. Con esta base sólida, se abría el camino hacia su etapa militar, guiado por figuras influyentes y por la creciente necesidad de estabilidad en la región. Capítulo 2. Primeros pasos en la política y la guerra. La transición hacia la vida militar comenzó cuando fue llamado a servir bajo la autoridad de su tío, un comandante experimentado y respetado dentro del aparato Zengi. No fue un paso impulsivo ni buscado con ambición, sino una consecuencia del contexto político que exigía hombres preparados para enfrentar invasiones externas y conflictos internos. Su incorporación al entorno administrativo y castrense se desarrolló de forma gradual, mientras aprendía a observar la dinámica de la corte y la organización de los ejércitos. Poco a poco descubrió que el servicio militar era mucho más complejo que la fuerza bruta y que la estrategia requería paciencia, disciplina y sentido práctico. El momento decisivo llegó cuando su tío fue enviado a Egipto para intervenir en la lucha interna entre facciones que disputaban el control del califato fatimí. Era una región convulsionada, con actores locales y extranjeros compitiendo por el poder y con el interés cruzado de los reinos latinos. La expedición no solo buscaba asegurar la influencia Zengi, sino impedir que los cruzados expandieran su dominio hacia el valle del Nilo. Acompañar a su tío significaba entrar en un escenario complejo donde la política y la guerra estaban estrechamente entrelazadas. Fue una etapa que le exigió adaptarse con rapidez. Durante esa campaña, observó con atención las maniobras diplomáticas necesarias para sostener alianzas frágiles y negociar con autoridades locales. Cada día mostraba la tensión entre mantener la autoridad militar y ganar el apoyo de la población egipcia, profundamente dividida por cuestiones doctrinales. Comprendió que la estabilidad de un gobierno dependía tanto de las decisiones políticas como de la gestión militar. La realidad egipcia le ofreció una lección invaluable sobre el equilibrio que debía mantener un líder para evitar el colapso de un estado debilitado. Las batallas libradas durante la campaña, aunque no siempre decisivas, le permitieron comprender las dificultades logísticas de llevar tropas a través de territorios desérticos y urbanos. Aprendió la importancia de administrar recursos, asegurar rutas de abastecimiento y seleccionar el momento adecuado para atacar o retirarse. No destacaba aún como comandante, pero sí como un colaborador atento y disciplinado que absorbía cada detalle con rigurosa concentración. La experiencia
lo transformó en alguien capaz de evaluar situaciones con calma, incluso cuando el entorno parecía caótico. Cuando la expedición regresó temporalmente a Siria, él ya tenía una comprensión clara del funcionamiento interno del poder fatimí. Sabía que Egipto era una pieza crucial en el equilibrio político del Mediterráneo y que disputarlo significaba controlar una fuente enorme de riqueza y prestigio. Esa conciencia estratégica moldearía gran parte de su futuro. Su tío, consciente de esa maduración, lo integró más activamente en la administración militar y lo preparó para ocupar cargos de mayor responsabilidad. La segunda expedición a Egipto, convocada poco después por las circunstancias cambiantes del califato fatimí, representó un punto de inflexión en su trayectoria. Esta vez, su participación fue más directa y cercana a los centros de decisión. La crisis egipcia exigía rapidez, lealtad y criterio, cualidades que ya había comenzado a desarrollar. La lucha entre visires y facciones rivales abría un espacio para que fuerzas externas intervinieran, y él tuvo que asumir tareas que requerían prudencia y determinación. La incapacidad de los gobernantes fatimíes para estabilizar su propia corte permitió que su tío se convirtiera en el principal sostén militar del régimen. Desde esa posición, la familia adquirió un peso político considerable. Él percibió que la autoridad militar no bastaba por sí sola y que era imprescindible construir legitimidad ante la población. Esta comprensión lo llevó a observar con detalle las tensiones religiosas entre el Islam suní y el ismailismo predominante en Egipto, un factor clave para entender los cambios que vendrían después. La muerte repentina de su tío en pleno conflicto creó un vacío de poder que exigía una solución rápida. Él se encontraba en una posición peculiar. Era joven, pero conocía bien el terreno. Tenía el respeto de los soldados y gozaba de la confianza del califato fatimí, que buscaba desesperadamente estabilidad. La situación lo empujó a asumir responsabilidades superiores, aunque no fuera el plan inicial. A partir de ese momento se volvió una figura indispensable en la reorganización interna. Su ascenso al cargo de visir, aunque inesperado para algunos, fue la consecuencia lógica de la crisis que atravesaba Egipto. La milicia necesitaba un líder capaz de contener presiones externas y de gestionar con prudencia la administración. La corte fatimí veía en él a alguien equilibrado y firme, capaz de frenar a los cruzados y evitar que otras potencias musulmanas se apoderaran del territorio. La combinación de necesidad y oportunidad colocó sobre sus hombros una responsabilidad enorme. Las relaciones políticas dentro de Egipto eran delicadas y cada movimiento debía ser pensado cuidadosamente. Él se vio obligado a equilibrar la autoridad militar con actos de moderación que evitaran provocar rebeliones. Comprendió que la supervivencia política dependía de construir una administración justa y de utilizar la fuerza solo cuando era estrictamente necesario. Este estilo marcaría su futuro como gobernante. Mientras intentaba estabilizar el país, también se enfrentaba al desafío de reorganizar el ejército y neutralizar amenazas externas. Las incursiones cruzadas desde Palestina representaban una presión constante, y él debía consolidar el control interno antes de mirar hacia el exterior. Este periodo lo entrenó para pensar a largo plazo y para actuar con determinación sin perder la serenidad necesaria para sostener decisiones difíciles. Hacia el final de esta etapa, ya no era un aprendiz ni un observador. Se había convertido en una figura política central dentro de Egipto y en un administrador capaz de tomar decisiones que afectarían a todo el Levante. Sus primeros pasos en la política y la guerra habían sido complejos, llenos de tensiones y desafíos, pero también fundamentales para forjar la visión de liderazgo que lo acompañaría durante los años venideros. Su preparación para asumir una autoridad mayor estaba completa. Capítulo 3. La forja del sultán. Cuando asumió el cargo de visir en Egipto, la situación interna era frágil y las tensiones entre las facciones del califato fatimí hacían temer un colapso inminente. La autoridad formal del califa seguía existiendo, pero su poder real era mínimo.
y la administración necesitaba una figura capaz de restablecer el orden. Desde el inicio, él comprendió que debía actuar con cautela para evitar provocar una rebelión entre los partidarios del régimen ismailí. Su estrategia consistió en consolidar la estabilidad mediante reformas prudentes y una presencia firme, pero respetuosa, ante las instituciones existentes. A medida que fortalecía su posición, crecía la confianza en su capacidad de liderazgo. Su primera gran tarea fue reorganizar el ejército, debilitado por luchas internas y por la injerencia de actores extranjeros. Para ello integró a soldados leales provenientes de Siria y reforzó la disciplina de las tropas egipcias, que necesitaban una estructura sólida para enfrentar las amenazas externas. El equilibrio entre estas fuerzas permitió reconstruir la defensa del país, lo que redujo la vulnerabilidad frente a incursiones desde Palestina. La unificación del aparato militar fue un paso decisivo para asumir un papel más amplio en la política regional. Egipto comenzaba a recuperar su estabilidad. Mientras consolidaba el control militar, se enfrentaba también al desafío de administrar una economía afectada por años de mala gestión. Reformó la recaudación de impuestos, reorganizó los mercados y restauró la seguridad en los caminos comerciales. Estas medidas fortalecieron las finanzas del Estado y devolvieron la confianza a los comerciantes y campesinos. Era consciente de que la prosperidad económica era la base para sostener cualquier proyecto político duradero. La recuperación de Egipto se convirtió así en un proceso integral que abarcaba tanto la guerra como la administración civil. El vínculo con el califato fatimí comenzó a transformarse cuando el Estado suní al que él pertenecía ganó influencia dentro de la corte. A medida que consolidaba su poder, empezó a desplazar gradualmente la autoridad ismailí sin recurrir a la violencia abierta. Su objetivo era restablecer la unidad religiosa con el mundo suní, sin provocar un enfrentamiento interno que pudiera desestabilizar el país. Este proceso culminó cuando, con el consentimiento político necesario, se restableció la mención del califa abasí en la oración pública. Con este acto simbólico, Egipto volvió oficialmente al Islam suní. La transición religiosa permitió reorganizar las instituciones y acercar Egipto a las potencias musulmanas de Siria y Mesopotamia. Este movimiento no solo reforzaba su legitimidad, sino que también creaba un frente común contra los reinos cruzados. La diplomacia fue fundamental en esta fase, pues necesitaba ganar el respaldo de los juristas y líderes religiosos egipcios. Su habilidad para equilibrar intereses diversos permitió avanzar sin generar una oposición peligrosa. El país emergía renovado y preparado para asumir un papel central en la región. Una de sus decisiones más importantes fue reducir la influencia de las familias que habían controlado el gobierno fatimí durante décadas. Sin recurrir a purgas masivas, limitó su poder mediante sustituciones graduales que colocaron a figuras leales en cargos clave. Esta estrategia evitó un colapso súbito y permitió que el Estado funcionara sin interrupciones mayores. La reconstrucción administrativa fue lenta pero eficaz. Egipto adquirió así un nuevo equilibrio que fortalecía la autoridad central sin destruir completamente el tejido político existente. El proyecto de fortalecimiento interno se complementó con la creación de una red de fortalezas y puestos defensivos a lo largo del Valle del Nilo. Su objetivo era garantizar la seguridad del territorio ante posibles invasiones desde el Levante. Estas obras militares reafirmaban la estabilidad recuperada y enviaban un mensaje claro a los cruzados. El país ya no era un territorio vulnerable, sino un actor con capacidad de resistencia y expansión. La preparación para futuros conflictos era evidente en cada paso que daba. La reorganización de la justicia también ocupó un lugar central en su gobierno. Nombró jueces suníes capacitados y reorganizó tribunales, garantizando que la ley se aplicara de manera más uniforme. Estas medidas reforzaban la confianza en la administración y consolidaban la legitimidad de la nueva estructura política. La restauración del orden jurídico fue un símbolo de renovación
y un recordatorio de que la estabilidad debía apoyarse en principios y no solo en la fuerza. El país avanzaba hacia un modelo más coherente y sólido. La reputación que desarrolló durante estos años atrajo a eruditos, soldados y administradores de diversas regiones. Su corte se convirtió en un centro donde se reunían figuras destacadas que aportaban conocimientos militares, económicos y religiosos. Esta afluencia fortaleció aún más su proyecto y permitió que Egipto se convirtiera en un polo de poder respetado. La construcción de un Estado funcional era una meta que requería talento humano, y él supo atraerlo con habilidad. Su liderazgo se consolidaba silenciosamente. Con el tiempo, la población egipcia comenzó a percibirlo no solo como un visir, sino como una figura protectora y capaz de ofrecer estabilidad tras años de conflicto. Su reputación se basaba en actos concretos y en la restauración del orden cotidiano, elementos que dan solidez a un gobernante. Este respaldo popular fortaleció su posición política frente a cualquier intento de desestabilización. Egipto veía en él a un dirigente preparado para llevarlo hacia una nueva etapa histórica. La culminación de su autoridad llegó cuando asumió plenamente el control del Estado, transformando a Egipto en un pilar central del Islam suní. Esta posición le otorgó la plataforma necesaria para emprender un proyecto de unificación que trascendía las fronteras del país. Para sostener su liderazgo, mantuvo la administración eficiente y el ejército disciplinado, consciente de que su poder dependía de ambos pilares. La transformación del país fue tan profunda que marcó un antes y un después en la historia del Levante. Al finalizar este periodo, Egipto se había convertido en la base política, económica y militar, desde la cual él emprendería una campaña más amplia para reorganizar el mundo islámico y enfrentar la presencia cruzada. La forja del sultán no fue producto de un golpe repentino, sino de una sucesión de decisiones cuidadosas que consolidaron su poder sin fracturar la estructura social. Estaba preparado para un proyecto mayor que requeriría visión, estrategia y paciencia. Capítulo 4. Unificación y estrategia. Una vez consolidado el control sobre Egipto, comenzó la tarea de expandir su influencia hacia Siria y las regiones vecinas, donde el poder estaba fragmentado entre múltiples gobernantes locales. La prioridad era establecer un eje político capaz de hacer frente a los reinos cruzados y de evitar que facciones internas debilitaran la resistencia musulmana. Este proceso no se realizó de manera abrupta, sino mediante una combinación de diplomacia, presión militar limitada y acuerdos que buscaban reducir tensiones sin recurrir a conflictos innecesarios. La visión estratégica que guiaba cada paso estaba orientada a la unidad, un objetivo difícil en una región marcada por divisiones profundas. El primer desafío importante fue la ciudad de Damasco, un centro político crucial que había intentado mantener su independencia. En lugar de imponer su autoridad por la fuerza, optó por negociaciones que mostraban su disposición a respetar la dignidad de los gobernantes locales mientras buscaba integrarlos dentro de su proyecto. La diplomacia dio resultados y Damasco pasó a formar parte de su esfera de influencia sin grandes derramamientos de sangre. Esta integración pacífica fortaleció su imagen como un líder prudente y preocupado por el bienestar regional. La capital siria se convirtió en un pilar central de su futura coalición. A medida que avanzaba hacia el norte, enfrentó resistencia en ciudades como Alepo, donde gobernantes locales temían perder su autonomía. Aquí, la estrategia se adaptó al contexto, combinando presión militar con la garantía de respetar derechos y posiciones de quienes aceptaran colaborar. Fue un proceso largo que exigió paciencia y firmeza, pues la región había vivido años de rivalidad entre familias poderosas. Finalmente, tras negociaciones cuidadosas, Alepo reconoció su autoridad, lo que consolidó un eje territorial fundamental para enfrentar amenazas externas. La unificación avanzaba de forma constante. El control de Siria no podía completarse sin asegurar el territorio de Mosul y las rutas que conectaban Mesopotamia con el Mediterráneo.
Para ello, debió maniobrar con diplomacia frente a dinastías que desconfiaban de su creciente poder. Su objetivo no era imponer un dominio absoluto, sino obtener compromisos que permitieran coordinar acciones militares contra los cruzados. La política de acuerdos y pactos mutuos fortaleció la red de alianzas y redujo el riesgo de conflictos internos. El equilibrio, logrado en esta etapa, demostraba una capacidad excepcional para administrar tensiones complejas. Uno de los elementos más destacados de su estrategia fue la creación de un ejército coherente y bien organizado, que reunía fuerzas provenientes de Egipto, Siria y otras regiones aliadas. Esta diversidad exigía un liderazgo sólido, capaz de armonizar tradiciones y métodos distintos. Para lograrlo, implementó una estructura jerárquica clara y reforzó la disciplina en todos los niveles. El objetivo era construir un ejército capaz de enfrentar a los reinos cruzados, que contaban con fortalezas bien defendidas y con el apoyo de Europa Occidental. La cohesión militar era un paso imprescindible para alcanzar la unidad política. Mientras fortalecía el aparato militar, también trabajó en consolidar la legitimidad religiosa de su proyecto. Apoyó a juristas y predicadores que promovían la idea de la unidad islámica frente a la presencia extranjera, lo que generó un respaldo popular significativo. Esta legitimidad permitió unificar voluntades que antes se encontraban dispersas y justificar campañas destinadas a recuperar territorios considerados esenciales para la comunidad. El discurso religioso fue un instrumento poderoso para reforzar la moral y fomentar la cooperación entre regiones históricamente divididas. El enfoque administrativo se dirigió a mejorar la recaudación de impuestos y garantizar un uso eficiente de los recursos que se destinaban a las campañas militares. La reorganización financiera permitió sostener ejércitos numerosos y mantener fortalezas estratégicas sin desestabilizar la economía local. Además, incentivó el comercio entre ciudades para fortalecer las redes económicas que sustentaban la prosperidad de la región. La estabilidad económica se convirtió en uno de los pilares de su estrategia unificadora, pues sin recursos, la coalición no podría resistir enfrentamientos prolongados. El control de las rutas comerciales, especialmente aquellas que conectaban Egipto con Siria, fue cuidadosamente reforzado. Se construyeron puestos de vigilancia y se aseguraron caminos clave para garantizar que tropas, bienes y mensajeros circularan sin dificultades. Este movimiento no solo facilitó el abastecimiento militar, sino que fortaleció la comunicación política entre las regiones aliadas. La integración territorial, más que un concepto abstracto, se convertía en una realidad visible en la vida cotidiana. La seguridad era un componente esencial de la unidad. Durante 1900, este proceso evitó enfrentamientos innecesarios con los cruzados, consciente de que una guerra prematura podía desestabilizar los territorios recién integrados. Su enfoque prioritario era consolidar la fuerza interna antes de emprender campañas externas de mayor escala. Esta prudencia permitió fortalecer su posición sin caer en provocaciones o alianzas precipitadas. La contención estratégica era una muestra de madurez política y militar. Preparaba así un terreno fértil para operaciones futuras. La diplomacia jugó un papel continuo en sus relaciones con pequeños emiratos que dudaban entre aliarse o resistirse a su autoridad. En lugar de recurrir a amenazas constantes, ofreció acuerdos que respetaban ciertos márgenes de autonomía a cambio de cooperación militar y financiera. Este estilo permitió sumar aliados sin generar resentimientos profundos que pudieran desencadenar rebeliones posteriores. La construcción de confianza fue uno de los cimientos de su proyecto unificador. Los pactos se convirtieron en herramientas decisivas para estabilizar la región. La unificación progresiva de Egipto y Siria no solo transformó la política del Levante, sino que también modificó el equilibrio de poder frente a los reinos cruzados. Por primera vez en décadas, las fuerzas musulmanas contaban con un liderazgo centralizado, capaz de coordinar estrategias a gran escala. Esta centralización
permitió planificar campañas con una visión amplia y coherente. El proyecto de unidad ya no era un sueño, sino un logro tangible. La preparación para enfrentar a los cruzados avanzaba de manera sólida. Al concluir esta etapa, Egipto y Siria se encontraban unidos bajo una autoridad firme, respaldada por alianzas duraderas, un ejército disciplinado y una administración eficiente. La región había superado las fracturas internas que la habían debilitado durante años y se hallaba lista para confrontar a los poderes que ocupaban Jerusalén y otros territorios sagrados. La unidad alcanzada era el fruto de estrategia, paciencia y habilidad política, y serviría como base para los eventos decisivos que marcarían la historia del siglo XII. Capítulo 5. El enfrentamiento con los cruzados. Una vez consolidada la unidad política entre Egipto y Siria, la atención se dirigió hacia los reinos cruzados que controlaban ciudades estratégicas en la costa levantina. Estas entidades cristianas habían establecido fortalezas sólidas y mantenían importantes rutas comerciales, lo que les otorgaba recursos suficientes para resistir ataques prolongados. Además, contaban con el apoyo eventual de Europa Occidental, que veía en Tierra Santa un símbolo espiritual que debía mantenerse bajo dominio cristiano. Este escenario hacía del enfrentamiento un desafío complejo que requería planificación y paciencia. La coalición musulmana debía actuar con estrategia y evitar decisiones precipitadas. Los reinos cruzados formaban un mosaico de estados independientes que incluían el reino de Jerusalén, el principado de Antioquía, el condado de Trípoli y el condado de Edesa. Cada uno tenía intereses particulares, pero todos dependían del comercio mediterráneo y de la capacidad de mantener fortalezas defensivas. La presencia de estos enclaves generaba un equilibrio tenso que llevaba décadas determinando la política regional. Para la coalición musulmana, estos territorios representaban una ocupación extranjera que debía revertirse. La situación se tornó más urgente tras la expansión de la unidad musulmana, que reconfiguró el mapa político. El reino de Jerusalén era el centro de poder cruzado y contaba con castillos bien fortificados como el Crac de los Caballeros y el de Belvoir, además de alianzas con órdenes militares como los templarios y los hospitalarios. Estas instituciones habían desarrollado tácticas disciplinadas y un estilo de guerra basado en caballería pesada, lo que los hacía rivales formidables. El equilibrio entre ambos bandos era delicado y cualquier acción podía desencadenar una guerra total. Sin embargo, la diplomacia mantenía una tensa calma mientras cada bando evaluaba sus posibilidades. Durante los primeros años de contacto, prevaleció un intercambio complejo en el que se alternaban treguas, negociaciones y enfrentamientos limitados. La coalición musulmana evitaba un conflicto directo mientras organizaba sus recursos, pero también realizaba campañas para presionar posiciones vulnerables. Los cruzados, por su parte, buscaban mantener sus posesiones mediante acuerdos temporales que les permitieran reorganizarse. Era un escenario en el que cada tregua constituía una maniobra táctica, no un verdadero deseo de paz. El conflicto parecía inevitable. La nobleza cruzada enfrentaba problemas internos que debilitaban su cohesión. Rivalidades entre linajes, disputas por herencias y la incapacidad de coordinarse con eficacia dificultaban la toma de decisiones. Además, la llegada constante de peregrinos armados desde Europa creaba tensiones entre los recién llegados y los pobladores establecidos. Este clima favoreció a la coalición musulmana, que observaba con atención los errores de sus oponentes. Las divisiones internas se convirtieron en una oportunidad estratégica para avanzar con prudencia. Una figura relevante en el deterioro cruzado fue Reinaldo de Chatillon, un noble conocido por sus incursiones agresivas contra caravanas musulmanas y por violar repetidamente acuerdos establecidos. Su conducta provocó indignación en todo el Levante y tensó al máximo la relación entre ambos bandos. Reinaldo atacó rutas comerciales esenciales que conectaban Egipto con Siria, amenazando incluso
la Meca y Medina mediante expediciones marítimas. Estos actos rompieron cualquier posibilidad de convivencia y generaron la necesidad de una respuesta contundente. La región avanzaba hacia un punto de no retorno. A pesar del ambiente hostil, se mantuvieron momentos breves de negociación, especialmente con reyes cruzados que buscaban estabilidad. En varias ocasiones se firmaron treguas que permitían el intercambio de prisioneros y el acceso de peregrinos a lugares sagrados. Sin embargo, estas treguas eran frágiles y podían romperse con cualquier provocación. La coalición musulmana las utilizaba para reorganizarse, mientras que los cruzados intentaban reforzar sus defensas. El equilibrio entre ambos bandos pendía de decisiones individuales que podían alterar el destino de toda la región. El deterioro del reino de Jerusalén se acentuó cuando subió al trono Guido de Lusignan, considerado por muchos un gobernante inexperto e incapaz de manejar las tensiones internas. Su autoridad fue cuestionada por nobles influyentes, y esto debilitó la cohesión del reino en un momento crítico. La falta de liderazgo eficaz facilitó que la coalición musulmana incrementara la presión militar. La situación se volvió particularmente tensa cuando Guido decidió apoyar a Reinaldo, ignorando las advertencias sobre las consecuencias de sus provocaciones. El camino hacia un conflicto mayor estaba marcado. El clima político se transformó cuando las agresiones de Reinaldo contra caravanas oficiales rompieron la última tregua vigente. El ataque incluyó el saqueo de bienes y la captura de comerciantes que se desplazaban bajo protección legal. Este acto fue interpretado como una declaración de guerra abierta y demostró la incapacidad cruzada para controlar a sus propios nobles. La respuesta de la coalición musulmana dejó de ser una posibilidad distante para convertirse en una necesidad estratégica. La región quedó al borde de un conflicto decisivo. Mientras los cruzados intentaban reorganizar sus fuerzas, la coalición musulmana consolidaba su ejército y preparaba una campaña amplia que buscaba debilitar al enemigo de manera definitiva. La preparación incluyó el desplazamiento de tropas desde diferentes regiones, el aseguramiento de rutas de abastecimiento y la planificación detallada de movimientos futuros. La ventaja numérica y estratégica comenzaba a inclinarse hacia el lado musulmán. La cohesión interna lograda durante los años anteriores permitía operaciones de gran escala. La diplomacia desapareció en este periodo y dejó paso a la movilización total. Los cruzados, conscientes de la amenaza que se avecinaba, reunieron a sus órdenes militares y convocaron refuerzos desde algunas ciudades aliadas. Sin embargo, el desgaste acumulado y la falta de una dirección clara complicaron los esfuerzos. La coalición musulmana, en cambio, avanzaba con un objetivo definido y con una disciplina fortalecida por años de reformas y unificación política. La preparación para el enfrentamiento final era evidente. Al final de esta etapa, la tensión alcanzó su punto máximo cuando ambos bandos se prepararon para una guerra inevitable. La ruptura de treguas, los ataques a caravanas y la falta de cohesión cruzada generaron un ambiente donde el conflicto no podía evitarse. La coalición musulmana estaba lista para emprender una campaña decisiva que cambiaría el destino del Levante. La batalla que se aproximaba definiría la posición de cada poder en la región durante las décadas siguientes. Capítulo 6. La batalla de Hattin y la recuperación de Jerusalén. La tensión acumulada durante años culminó cuando la coalición musulmana decidió emprender una campaña definitiva contra el reino de Jerusalén. El detonante había sido la violación de las treguas por parte de nobles cruzados que atacaban caravanas protegidas, lo que hizo imposible mantener una convivencia estable. La coalición reunió tropas provenientes de Egipto, Siria y otras regiones aliadas, con la intención de debilitar al enemigo antes de que pudiera recibir refuerzos europeos. Este movimiento marcó el inicio de una de las campañas más trascendentales del siglo XII. La región se preparaba para una confrontación sin precedentes. El ejército cruzado se movilizó con rapidez ante la amenaza,
convocando a nobles, órdenes militares y contingentes provenientes de ciudades importantes. Se reunieron en Séforis, una posición que les ofrecía agua y terreno seguro, pero la presión política interna los llevó a cometer errores estratégicos. La decisión de marchar hacia Tiberíades para enfrentar directamente a la coalición musulmana fue impulsada por una mezcla de orgullo y desconfianza mutua entre sus líderes. Este movimiento los obligó a abandonar una posición ventajosa. A partir de ese momento, su situación se volvió precaria. La coalición musulmana eligió un enfoque táctico que buscaba agotar al enemigo antes del enfrentamiento final. Aprovechó el clima seco del verano y sus conocimientos del terreno para cortar el acceso del enemigo a las fuentes de agua. Cada movimiento estaba calculado para desgastar físicamente a las tropas cruzadas, cuya armadura pesada y su limitada movilidad los colocaban en desventaja en un terreno abierto y árido. El objetivo no era solo vencerlos, sino hacerlo con el mínimo costo humano posible. La estrategia avanzaba de manera precisa. Mientras los cruzados avanzaban bajo un calor insoportable, los arqueros montados de la coalición los hostigaban sin descanso, obligándolos a retroceder y retrasar su marcha. La falta de agua comenzó a causar estragos entre las tropas occidentales, debilitadas por la sed y la fatiga. El ejército musulmán, más ligero y acostumbrado al clima, mantenía su disciplina mientras cerraba gradualmente el cerco alrededor del enemigo. La movilidad y la logística se convertían en armas decisivas. El desgaste era evidente en ambos bandos, pero afectaba especialmente a los cruzados. El enfrentamiento culminó en la meseta cercana a 1900, los Cuernos de Hattin, un terreno elevado donde los cruzados intentaron organizar una última defensa. Allí lograron desplegar sus fuerzas, incluyendo la caballería pesada y las órdenes militares, que constituían su mayor fortaleza. Sin embargo, el cansancio extremo y la falta de agua redujeron su capacidad de maniobra. La coalición, en cambio, mantuvo la iniciativa, rodeando al enemigo y atacándolo desde posiciones ventajosas. La batalla se desarrolló con una intensidad que reflejaba la importancia del momento. Las fuerzas cruzadas intentaron varias cargas de caballería para romper el cerco, pero cada intento fue repelido por las tropas musulmanas que conocían bien las técnicas para contrarrestar a los caballeros pesados. El uso de fuego para generar humo denso agravó la desorganización del ejército occidental, cuya visibilidad se redujo notablemente. A medida que el caos crecía, el cerco se hizo más estrecho y la resistencia cruzada comenzó a fracturarse. La moral del ejército enemigo se debilitó de forma irreversible. La batalla estaba inclinándose hacia un desenlace claro. Entre los prisioneros capturados tras el colapso del ejército cruzado se encontraban figuras importantes, incluyendo al rey Guido de Lusignan. Esta captura debilitó aún más la estructura política del Reino de Jerusalén, que perdió a buena parte de sus líderes en un solo día. La coalición musulmana entendió que esta victoria no era solo militar, sino también simbólica, pues demostraba la capacidad de la región unificada para resistir y derrotar a una potencia que había dominado el Levante durante décadas. Hattin marcó un giro decisivo en la historia de la región. El castigo aplicado a Reinaldo de Chatillon, responsable de repetidas agresiones contra caravanas y lugares sagrados, fue una decisión que manifestó la firmeza con la que se buscaba restablecer el orden. Su ejecución se interpretó como un acto de justicia dentro de un contexto donde sus acciones habían sido consideradas provocaciones intolerables. Esta medida tuvo un impacto notable en la percepción de la coalición musulmana, que veía en esta acción una respuesta proporcionada a años de violencia. La victoria adquiría así también un carácter moral para quienes habían sufrido sus ataques. Con el ejército cruzado prácticamente destruido, el camino hacia Jerusalén quedó abierto. La coalición avanzó con rapidez, recuperando ciudades que habían estado bajo control extranjero desde la primera cruzada. Las fortalezas, debilitadas por la ausencia de refuerzos y por la pérdida de líderes experimentados, se rindieron en muchos casos para evitar daños mayores.
Este avance sistemático recuperó territorios esenciales para la estabilidad de la región. Cada ciudad representaba una pieza clave en el entramado político del Levante. Cuando la coalición llegó a Jerusalén, la ciudad se encontraba defendida por un contingente reducido y consciente de la imposibilidad de resistir indefinidamente. Se inició un proceso de negociación para evitar un asalto que pudiera causar devastación. La rendición fue pactada bajo términos que permitían a muchos habitantes abandonar la ciudad mediante el pago de rescates, mientras que otros fueron liberados por misericordia o reconocimiento. La toma de Jerusalén se realizó de manera controlada y con el objetivo de evitar abusos. Era un momento histórico que marcaba el fin de casi 90 años de dominio cruzado. La recuperación de Jerusalén tuvo un impacto profundo tanto en Oriente como en Occidente. En el ámbito musulmán, fue vista como una restitución legítima y un símbolo de unidad y resistencia. En Europa, en cambio, causó conmoción y llevó al llamado de una nueva cruzada que movilizaría a reyes y nobles. El equilibrio político del Mediterráneo había cambiado de manera radical y las potencias europeas comenzaron a preparar una respuesta. El conflicto adquiría nuevas dimensiones y desencadenaba un periodo de movilización internacional. Al finalizar esta etapa, el Levante experimentó una transformación profunda. La victoria en Hattin y la recuperación de Jerusalén consolidaron la autoridad de la coalición musulmana y demostraron la eficacia de años de reformas políticas y militares. El territorio había sido reorganizado y la presencia cruzada quedó gravemente debilitada. Sin embargo, esta victoria también inauguró una fase de nuevos desafíos, pues Europa no tardaría en responder. La región entraba en una etapa que pondría a prueba la resistencia y la diplomacia del nuevo orden establecido. Capítulo 7. El tercer cruzada y el encuentro con Ricardo Corazón de León. La caída de Jerusalén provocó una reacción inmediata en Europa occidental, donde la noticia generó conmoción y un sentimiento de urgencia religiosa y política. El Papa Gregorio VIII emitió una convocatoria para una nueva cruzada, instando a los reinos cristianos a recuperar los territorios perdidos. Esta llamada encontró eco en monarquías poderosas como Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyos líderes se comprometieron a emprender una campaña militar sin precedentes. Comenzaba así la Tercera Cruzada, una movilización que transformaría el conflicto en un enfrentamiento entre potencias de primer orden. El escenario se tornaba global. La expedición sufrió un duro golpe cuando Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio, murió accidentalmente mientras cruzaba un río en Anatolia. Su ejército, desmoralizado, se dispersó y solo una pequeña parte continuó hacia Tierra Santa. Esto dejó la responsabilidad principal en manos de dos reyes, Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra, conocido luego como Corazón de León. Ambos tenían rivalidades políticas en Europa, pero compartían el objetivo de recuperar Jerusalén. La llegada de estos monarcas modificaría el equilibrio militar en el Mediterráneo oriental. El conflicto adquiría un nuevo ritmo. Las tropas de Francia e Inglaterra llegaron por mar y dirigieron sus esfuerzos iniciales hacia Acre, una ciudad costera que llevaba meses sitiada por fuerzas musulmanas. La llegada de los reyes cambió la dinámica del asedio, pues introdujo maquinaria de asalto avanzada y una disciplina militar que fortaleció al bando cruzado. La coalición musulmana respondió con la misma determinación, enviando refuerzos para evitar la caída de una de las plazas más importantes del Levante. Acre se convirtió en el centro de una lucha prolongada que exigió desgaste, estrategia y resistencia. El conflicto alcanzó un nivel de intensidad desconocido en campañas anteriores. El asedio de Acre se extendió durante casi 2 años, marcado por enfermedades, escasez de alimentos y combates constantes. Los cruzados avanzaron lentamente gracias a sus máquinas de asalto, mientras la coalición musulmana intentaba romper el cerco desde el exterior. La resistencia dentro de la ciudad fue firme,
pero las circunstancias finalmente obligaron a una capitulación. La entrega de Acre representó un golpe significativo para los defensores, pues significaba la pérdida de un puerto esencial para la comunicación y el comercio. Al mismo tiempo, fortaleció la posición cruzada en la región. El equilibrio de poder comenzaba a reajustarse. Ricardo Corazón de León emergió como una figura destacada por su habilidad militar y liderazgo en el campo de batalla. Su reputación lo convirtió en un adversario respetado incluso por sus enemigos. Era un comandante audaz, hábil en el uso de la caballería pesada y con una disciplina férrea sobre sus tropas. Su presencia introdujo un nuevo desafío, pues obligaba a la coalición musulmana a adaptarse a un estilo de guerra distinto al de los nobles levantinos. El duelo entre Ricardo y la coalición adquirió un carácter legendario desde los primeros enfrentamientos. Dos estilos militares se enfrentaban frente a frente. Tras la caída de Acre, los cruzados avanzaron hacia el sur en dirección a Jaffa, con el objetivo final de recuperar Jerusalén. La coalición musulmana adoptó tácticas defensivas, hostigando al enemigo, mediante ataques rápidos y controlando el acceso a recursos esenciales. La marcha cruzada fue dura y desgastante, pero Ricardo logró mantener la cohesión de sus fuerzas gracias a su liderazgo y su experiencia militar. En el camino se produjeron varios enfrentamientos decisivos. El más importante fue la batalla de Arsuf, donde los cruzados consiguieron una victoria táctica. Esta victoria no alteró la estrategia general, pero demostró la habilidad de Ricardo para dirigir un ejército en condiciones adversas. La batalla de Arsuf destacó por el choque directo entre caballería pesada cruzada y tropas musulmanas ligeras y móviles. Aunque los cruzados triunfaron, la coalición mantuvo la capacidad de reorganización y evitó un colapso mayor. Ricardo no pudo explotar su victoria debido a las dificultades logísticas y a la necesidad de asegurar las líneas de abastecimiento. La campaña se convirtió en un juego de movimientos, donde cada paso debía sopesarse cuidadosamente. La región se encontraba en 1900, un equilibrio frágil donde ninguna fuerza podía permitirse errores. La guerra continuaba con incertidumbre. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba problemas políticos en Europa que limitaban su capacidad de prolongar la campaña. Conflictos familiares, conspiraciones internas y tensiones con Francia lo presionaban para regresar a su reino. Esta situación condicionaba sus decisiones en Tierra Santa, obligándolo a considerar acuerdos diplomáticos. La coalición musulmana era consciente de estas limitaciones y utilizaba la diplomacia para desgastar al adversario sin caer en una guerra de desgaste que pudiera poner en riesgo los avances logrados. La estrategia combinaba prudencia y resistencia. La negociación comenzaba a ocupar un lugar central. Ambos líderes desarrollaron una relación de respeto mutuo basada en la observación de sus habilidades y en la conducta honorable mostrada por ambos en varias ocasiones. Existen relatos que mencionan intercambios de cortesía, regalos y gestos caballerescos, aunque cada uno mantenía firmemente sus objetivos políticos. Este respeto no implicaba debilidad, sino reconocimiento de cualidades extraordinarias en el adversario. La relación entre ambos se convirtió en uno de los elementos más recordados de la Tercera Cruzada. La figura del enemigo honorable adquirió relevancia histórica. La negociación entre ambos bandos culminó en un acuerdo que permitía a los peregrinos cristianos acceder a Jerusalén sin impedimentos, aunque la ciudad permanecía bajo control musulmán. Además, los cruzados conservaron una franja costera que garantizaba su presencia en el Levante. Este tratado reflejaba el equilibrio de fuerzas existente y la imposibilidad de un triunfo absoluto por parte de cualquiera de los dos. La diplomacia se convirtió en la herramienta que permitió evitar una guerra interminable. La estabilidad relativa regresaba de manera gradual a la región. Con la firma del acuerdo, Ricardo emprendió su regreso a Europa, consciente de que no había logrado recuperar Jerusalén, pero sí asegurar una posición importante para los cruzados.
Su partida marcó el final de la Tercera Cruzada, dejando un legado de admiración hacia su figura, incluso entre quienes se le opusieron. La coalición musulmana mantenía el control de Jerusalén y conservaba una posición sólida en el Levante. El equilibrio alcanzado no resolvía todas las tensiones, pero establecía una convivencia relativamente estable. La región entraba en una fase de reorganización. Al concluir este periodo, se evidenciaba que la Tercera Cruzada había sido una confrontación entre dos líderes de enorme talento militar, cuya rivalidad estuvo marcada por el respeto mutuo. El conflicto no cambió la posesión de Jerusalén, pero sí definió una nueva relación de fuerzas en el Mediterráneo oriental. La región había experimentado una de las campañas más intensas y complejas de la época medieval. El desenlace dejaba una sensación de equilibrio frágil, pero también de reconocimiento entre adversarios dignos. Capítulo 8. Legado, gobierno y curiosidades. Tras el periodo de intensas campañas militares y complejas negociaciones internacionales, comenzó una etapa centrada en la administración interna y en la consolidación del orden político logrado. La coalición gobernante debía garantizar estabilidad después de años de guerra, y para ello se implementaron medidas destinadas a fortalecer las instituciones y asegurar el bienestar de la población. La prioridad era reconstruir infraestructuras, restablecer el comercio y restaurar la seguridad en rutas y ciudades. Este esfuerzo administrativo reveló una capacidad de gobierno que iba más allá de la esfera militar. La paz requería una atención tan profunda como la guerra. La reorganización del territorio se basó en una estructura administrativa que combinaba rigor jurídico con pragmatismo político. Se mantuvieron muchos de los funcionarios locales siempre que demostraran lealtad, mientras se incorporaban nuevos cuadros provenientes de Siria y Egipto para asegurar la cohesión del conjunto. Esta mezcla permitió crear una red eficiente capaz de mantener el orden sin generar tensiones innecesarias. El sistema fiscal fue revisado para evitar abusos y garantizar que los recursos se distribuyeran de manera adecuada. El equilibrio entre autoridad y justicia se convirtió en el sello distintivo del gobierno. Las ciudades recuperadas tras las campañas fueron objeto de atención especial. Muchas habían sufrido deterioro durante los asedios o habían perdido población debido a los desplazamientos forzados. La reconstrucción incluyó la restauración de mercados, mezquitas, murallas y fuentes de abastecimiento. Se incentivó el regreso de artesanos y comerciantes mediante exenciones fiscales y garantías de seguridad. Este impulso económico permitió que la región experimentara una relativa prosperidad tras décadas de inestabilidad. La recuperación urbana se convirtió en uno de los signos visibles del nuevo orden. El gobierno también fomentó la educación y la actividad intelectual mediante la construcción y renovación de madrasas y bibliotecas. Se apoyó a juristas, teólogos y eruditos que contribuían a fortalecer la identidad cultural y religiosa del territorio. Este estímulo a la vida intelectual reflejaba la importancia de un Estado sustentado en el conocimiento y la formación ética de sus habitantes. La combinación de cultura y política consolidó una imagen de liderazgo que trascendía el ámbito militar. La región se convertía en un centro atractivo para estudiosos. En el plano diplomático, se mantuvieron relaciones estables con ciudades y potencias que aceptaban la autoridad de la coalición. Se firmaron acuerdos que permitían el libre tránsito de peregrinos cristianos hacia Jerusalén, cumpliendo lo pactado tras la Tercera Cruzada. La estabilidad lograda en esta etapa mostró que era posible mantener la paz mediante compromisos equilibrados. Esta política pragmática evitó nuevos conflictos inmediatos y permitió a la región concentrarse en su propio desarrollo. La diplomacia se convertía en una herramienta esencial del gobierno. La administración se esforzó por promover la justicia mediante la supervisión de jueces y funcionarios. Las quejas de la población eran tomadas en consideración y muchas veces se realizaron investigaciones directas para evitar abusos de poder.
Esta preocupación por el bienestar de los habitantes contribuyó a construir una imagen de gobierno cercano y accesible. La legitimidad no se basaba únicamente en la fuerza, sino también en la percepción de un compromiso auténtico con el orden y la equidad. El sentido de justicia era un pilar fundamental de la autoridad. En términos militares, se mantuvo un ejército disciplinado, aunque la prioridad ya no era expandir fronteras, sino preservar la estabilidad alcanzada. Se reforzaron las fortalezas recuperadas y se reorganizaron guarniciones para proteger rutas esenciales. Este sistema defensivo buscaba prevenir incursiones de enemigos externos y evitar conflictos internos. La disciplina y la preparación se mantuvieron como valores fundamentales dentro del aparato militar. La paz requería vigilancia constante. Uno de los aspectos más llamativos de esta etapa es el contraste entre el poder político y la modestia personal del gobernante. Existen descripciones de testigos que afirman que vivía sin lujos exagerados, prefería vestimenta sencilla y evitaba acumular riquezas propias. La administración de los recursos del Estado se realizaba con sobriedad y transparencia, lo que reforzó la confianza pública. Esta actitud contribuyó a su reputación posterior y lo diferenció de otros gobernantes contemporáneos. La humildad se convirtió en un rasgo asociado a su figura. La relación con las comunidades cristianas y judías del territorio también fue notablemente estable. Se garantizó la libertad religiosa dentro de un marco de respeto mutuo, y en muchos casos se permitió la continuidad de autoridades comunitarias que ya existían sobre asuntos internos. Este trato equilibrado permitió evitar tensiones sectarias y asegurar la convivencia en ciudades diversas. El respeto hacia minorías religiosas se convirtió en un elemento distintivo del gobierno. La administración buscaba armonía antes que imposición. En cuanto al impacto histórico, el modelo de liderazgo basado en la justicia, la firmeza y la diplomacia influyó en generaciones posteriores. La figura que había surgido en el contexto de una región fragmentada terminó convirtiéndose en símbolo de unidad y resistencia frente a invasiones extranjeras. Su capacidad para combinar estrategia militar y política lo transformó en un referente tanto en Oriente como en Occidente. Incluso cronistas europeos reconocieron su valentía y su conducta honorable. La historia lo colocó en una posición singular entre los líderes medievales. Entre las curiosidades más conocidas se destaca el hecho de que, al fallecer, casi no dejó riquezas personales, pues había distribuido gran parte de sus bienes en obras de caridad y apoyo a los pobres. También se recuerda que mantenía discusiones frecuentes con eruditos, pues valoraba la reflexión intelectual y la diversidad de opiniones. Su carácter reservado contrastaba con la magnitud de su poder, lo que generó relatos que lo describían como un líder accesible y reflexivo. Estos detalles han contribuido a la construcción de su imagen legendaria. Al final de esta etapa, la región había alcanzado una estabilidad que contrastaba con los años de conflicto anteriores. El gobierno había logrado restaurar ciudades, consolidar instituciones y establecer una convivencia pacífica entre comunidades diversas. El legado político y moral perduró mucho más allá de su vida, influenciando a gobernantes posteriores y convirtiéndose en un referente de liderazgo equilibrado. Este capítulo final revela que su figura no pertenece solo al ámbito de la guerra, sino también al de la construcción de una sociedad ordenada y justa, y justa, y justa, y justa, y justa.